Muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia, les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Viernes de Derechos Humanos, transmitiendo en vivo a través de TVLex, el canal oficial de los derechos humanos. Hoy celebramos la tercera sesión de la 19ª temporada de este foro, un espacio que durante estos 6 años ha sido referente académico y ético en la defensa de la dignidad humana y la reflexión crítica sobre los derechos fundamentales. En esta ocasión nos honra la participación de la reconocida maestra Merly Martínez Hernández. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Cuenta con maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, así como en Defensa de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente es doctorante en la Universidad Nacional Autónoma de México, abogada, litigante e investigadora, conferencista nacional e internacional y autora de diversas publicaciones en México, Colombia, Paraguay, Brasil y España. También realizó una estancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se desempeña también actualmente como secretaria adjunta del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, quien nos compartirá la conferencia titulada Pensión Compensatoria y Derechos Humanos, un enfoque global. Su intervención nos permitirá comprender cómo esta figura del derecho familiar se convierte en un instrumento de equidad al reconocer los aportes invisibles y las desigualdades que puedan surgir tras la ruptura de una relación. Recibamos entonces con un cálido aplauso a la maestra Merly Martínez Hernández, agradeciendo su generosidad al compartir con nosotros su conocimiento y experiencia en esta sesión, que fortalece la misión del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la comunidad que nos acompaña. Bienvenida, estimada maestra. Tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, Neilali. Buenos días, buenas tardes a todos, a todes. Es un placer para mí estar aquí nuevamente en Viernes de Derechos Humanos, el primer Viernes de Derechos Humanos del 2026, en la que tengo la invitación para participar. Quiero manifestar que es un tema muy sensible en el que tenemos una ardua lucha entre la evolución de cómo debemos plantear ciertos problemas para que haya una manera de solucionar o de evaluar definitiva, es decir, conforme han progresado los derechos humanos, conforme ha evolucionado la forma en que los jueces familiares deben de resolver. El tema que hoy presentaré es la pensión en México. Quiero enaltecer que nuestro país es uno de los conceptos a pagar como compensación que están siendo innovadores por este trato que hay a las amas de casa, a esas personas que en América Latina es muy común que sacrifiquen pues su desempeño profesional por cuidar siempre a la familia, y esta familia puede estar integrada por papá y mamá. No tiene que ver necesariamente hijos, pero pues normalmente las familias pues de manera más común también se encuentran hijos, y pues vamos a ver de qué se trata. Como abogada litigante me gusta mucho partir de la realidad, porque esta evolución no se da normalmente al mismo tiempo dentro de los juzgados, al igual como se dan en las disposiciones internacionales. Este es un caso real, el cual ha llevado un proceso que inició desde el año 2011, en el cual inició a través de un juicio de divorcio necesario, el cual ya no se encuentra regulado dentro de nuestro Código Civil como forma de disolver el matrimonio, ya que tenía una complejidad muy alta, ya que para que la juez familiar o el juez familiar determinara que se disolvía el vínculo matrimonial, tenía que acreditarse una causal, y esta causal era imputable a un cónyuge culpable.
Entonces era una conducta negativa, peyorativa, que perjudicaba a la cónyuge o al cónyuge. Esta determinó que era viable disolver el vínculo matrimonial por la causal de violencia, eh, por la causal de violencia. Esta violencia era psicológica. Hubieron muchos tipos de violencias, pero en las sentencias se determinó que se había acreditado la violencia psicológica. Además, como estaban casados por sociedad conyugal, pues dentro de la ejecución de la sentencia definitiva, que es el juicio principal, pues se ordena liquidar también los bienes que se hayan adquirido durante la vigencia del matrimonio. Entonces, aquí vemos que de un juicio principal se derivan muchas acciones secundarias, accesorias, que van a repercutir de manera definitiva en la familia. Antes, cuando esta sentencia resolvió en el año 2014, determinaron que se quedaba sin alimentos la parte actora, que en este caso era la mujer, y la parte demandada era el hombre. Decidieron que no tenía derecho a percibir alimentos, puesto que como ya es ex esposa, pues ya no queda vigente ninguna obligación del esposo de tener que mantener a su esposa o de darle alimentos, porque ya culminó el matrimonio y entonces, derivado de ciertos prejuicios, como tener cierta edad o tener la libertad de trabajar, o en el caso concreto era porque había un caudal patrimonial más o menos solvente, y entonces dijeron que pues como aún se iba a liquidar esta sociedad, pues tenía dinero suficiente para valerse por sí misma la parte actora y la dejaron sin alimentos. Es así que posterior a esto, pues aún no se ha logrado liquidar la sociedad conyugal, porque existen un sinnúmero de recursos que se han resuelto para poder entregarle la parte real y proporcional que le corresponde a la parte actora. Entonces, en todo este cúmulo de vicisitudes, pues dio origen a la posibilidad de que la actora solicitara alimentos, pero no alimentos en cuanto a ser cónyuge, sino alimentos que ahora se denominan en nuestro Código Civil compensatorios, que estos se originan a partir de la separación. Esta separación de manera general puede ser por un concubinato o por un matrimonio. No hay discriminación en la forma en que se conforme o se solemne la unión de dos personas que deciden hacer un proyecto de vida y conformar una familia. Es así que esta sentencia del 30 de octubre del 2025 resolvió a la parte actora darla un incidente de pensión compensatoria, que el demandado lo denominaremos David N. ¿Cuál es el contexto del caso? Vamos a ver que los hechos relevantes de este caso es que es un matrimonio que se dio desde 1994, en el cual se procrearon 3 hijos. La parte actora afirmó y demostró que se dedicaba exclusivamente al hogar y al cuidado de los hijos, es decir, al cuidado de la familia. Y además de esta actividad, apoyó en la construcción patrimonial, en la construcción del patrimonio familiar de la familia. Acreditó a través de la sentencia definitiva que hubo una violencia psíquica, económica y patrimonial. Además, que esta demanda compensatoria tenía su origen en el desequilibrio económico que debía analizarse entre las partes. La parte actora manifestaba que pese a que ella casi termina la carrera de diseño gráfico, porque el término correcto es como pasante porque no tenía su título ni su cédula profesional, pues tiene estudios truncos en diseño gráfico, y hasta el momento en el que se presentó la pensión compensatoria, al actual no tiene ingresos derivados de varias circunstancias particulares. Dentro de los hechos relevantes que contestó la parte demandada, es que supuestamente él monitoreó todos los embarazos porque es médico. Además,
que él siempre contrató personal doméstico para el apoyo de su familia y entonces realmente la señora no hizo ninguna actividad de higiene o limpieza de su casa. Manifestó además que la actora siempre salía de compras y que iba a restaurantes sin acreditarlo. Además, decía que la actora dilapidó los bienes por una deuda de 1.5 millones que habían en otro expediente. Además, manifestó que la actora percibía ingresos de una renta de un inmueble por 4,000 mensuales. Además, que era diseñadora gráfica y que sospechaba que la señora del 2016 vivía en concubinato con otra persona. Aquí se cierra la litis. Cuando estamos después de la fase postulatoria en la que ya tenemos todos los hechos que se deben de acreditar y de los cuales se debe analizar la contienda o el conflicto, vamos a ver que tenemos ya cerrada la litis. Entonces, vamos a ver que la sentencia manifestó por escrito que era competente judicialmente porque los hechos se suscitaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Además, dijo que esta era un incidente que se resolvía dentro del principal del negocio a través de una sentencia interlocutoria. Dijo que aplicaba el principio pro persona, y esto es lo más interesante, cómo muchas veces autoridades pueden fundar sus resoluciones y hacer un esfuerzo por hacer un enlistado de todas las normas internacionales y presupuestos internacionales y negar un derecho, o sea, a través de una simulación de justicia, y entonces manifestó esta sentencia que pues aplicaba el principio pro persona, que es una interpretación más favorable a los derechos humanos y que se iba a fundar en la igualdad en la ley. Es decir, no tenía por qué haber un trato desigual entre las partes, dando una igualdad real y efectiva. Los argumentos de la demandante es que se dedicó al hogar, apoyó a la construcción, no tenía ingresos y alegó que tenía una imposibilidad de desarrollo profesional por haberse dedicado al matrimonio, lo que generó una desventaja económica. El tribunal analizó que la pensión compensatoria tenía un carácter resarcitorio por desequilibrio económico postmatrimonial. Dijo que realmente la actora no se dedicó al hogar, puesto que se contrataron servicios domésticos, lo cual la desacredita como ama de casa, y esto se tuvo por acreditado porque la señora dijo que sí era cierto que tenía personal que le ayudaba en la limpieza dentro de la confesional que se desahogó en la audiencia de pruebas y alegatos, y hubieron testigos que manifestaron que ella efectivamente tenía el apoyo de otras personas para la limpieza del hogar. Además, esto que es para mí lo más sorprendente de México Mágico, es que el señor exhibió una carta donde venía un sobre que decía portabilidad de nómina a nombre de la parte actora, es decir, del ama de casa. Y entonces la juez familiar dijo, no viendo los depósitos, ni viendo quién depositaba, ni si había un registro patronal o si este depósito, de dónde venía, simplemente por la carátula del sobre de la tarjeta que le habían entregado, pues decía portabilidad de nómina y dijo, se acredita que percibe ingresos por ese informe bancario donde dice que no era un informe bancario, sino era la carátula del sobre, pues percibía ingresos. Y entonces también decían que pues no tenía derecho a una compensación, puesto que hay un patrimonio conyugal y va a haber una división del 50% de los bienes, lo que impide que haya un desequilibrio patrimonial en este incidente. Además que decían que por haber contraído esa supuesta deuda, habían embargado una parte de las propiedades que se iba a liquidar y que por eso había cierto tipo de dilapidación de bienes. Por lo cual, la juez familiar concluyó que la actora pues sigue viva, se ha solventado desde el 2011 sus alimentos y hasta esta fecha requiere los alimentos compensatorios por los cuales considera que no los necesita.
existe una ausencia del detrimento patrimonial compensable. Dice que al negarle la pensión no se violenta el principio de igualdad, porque hay bienes para ambos cónyuges y que la pensión compensatoria la clasifica como si no fuera una sanción civil, sino como una asistencia por necesidad manifiesta, por lo cual la juez familiar concluyó que se declaraba improcedente el incidente de pensión compensatoria. Es así que resolvieron la petición de la parte para resolver. Entonces vamos a analizar qué sucede. Vamos a darnos cuenta que cuando nosotros estamos ante una contienda judicial, pues existen varias instancias en las cuales podemos volver a revisar el acertamiento, como dicen en Italia, si las decisiones judiciales son correctas o no lo son. Entonces, en el ejercicio de nuestro derecho a apelar o a manifestar algo respecto de la sentencia que nos condena, pues entonces se presentaron agravios para poder revertir lo que la sentencia interlocutoria negó, tratando de siempre, que esta es la parte clave de nosotros abogados, siempre bajo argumentos donde cuestionemos cómo es que llegó a la conclusión la juez para negar un derecho vital a nuestra representada. Es así que en el contexto y representación legal, este expediente se presenta vía incidental, se apela a la sentencia interlocutoria, se nombra domicilio, se autoriza una persona, nos autorizamos para poder revisarlo, y entonces la apelación se funda en agravios que causa porque de manera toral, esta sentencia desprotege a la actora, una mujer que se dedicó al hogar. Y si así resuelven los jueces familiares, entonces no solamente está en peligro el derecho a una compensación de nuestra representada, sino a todas las mujeres que se encuentren en su situación, porque hay una interpretación por demás restrictiva y sobre todo carente de perspectiva de género. Es decir, están juzgando como se juzga antes de que la Corte Interamericana y la CEDAW determinan lo que es juzgar con perspectiva de género. Vamos a ver que para nosotros combatir estos argumentos dijimos, ¿cuál es la realidad de las amas de casa? Este es un rol que se ha invisibilizado. Creen que entonces si ya culminó el matrimonio y tú decidiste no trabajar y ya estás divorciado, bueno, pues ponte a trabajar y mantente por ti misma y muchas gracias y a ver cómo te va, ¿no? Ahí acaba el problema y acaba la situación, revictimizando a quienes deciden hacer esta grandiosa labor. Entonces existe en el proceso específico de Carla una evidencia documental indiscutible, porque manifestamos en nuestros agravios que la autoridad familiar fue omisa de revisar tanto desde la página 14 a la 22 de la sentencia, en el cual se listaron de manera enunciativa nada más 68 pruebas documentales en las cuales detallábamos la dedicación de la actora al cuidado de sus hijos y del hogar. Entre ellas estaban boletas de calificaciones, porque ¿cómo construimos las pruebas para que vean toda esa labor que hacen las mamás y las amas de casa? Porque muchas veces no se documenta. Bueno, pues exhibimos boletas de calificaciones, comprobante de pago de asesorías, facturas de los materiales de construcción. La señora, bueno, es que las tenía todas muy bien guardadas, sobre todo los medios materiales que ella se encargaba no solo de coordinar a sus hijos, a los empleados, sino también a los albañiles. Entonces tenía estas facturas, fotografías familiares, tenemos afiliaciones escolares, en el que la ama de casa tenía un rol activo en la educación. De hecho, siempre era como la mamá representante de grupo, la que acompañaba todas las actividades y siempre estaba presente. Ella conocía el nombre de todos los maestros y de todos los administrativos, porque ella dedicaba su tiempo a eso, a cuidar a sus hijos. Por lo cual, este rol activo ayudó a la educación y el desarrollo integral de los hijos y contribuyó de manera indirecta en el patrimonio conyugal. Ahora, segundo punto, más allá del estado de necesidad, porque entonces
¿Por qué la juez determina de manera errónea que las pruebas son un intento de acreditar un estado de necesidad? Porque ese no era el objetivo de estas pruebas. Sin embargo, el verdadero propósito era establecer que la actora se desempeñó como ama de casa, que no tuvo ingresos propios, que dedicó su tiempo al cuidado de la familia y a consolidar el patrimonio. Por lo cual, esas pruebas que dijo que no acreditaban estado de necesidad es real, pero acreditaron que ella era una ama de casa y esto era un hecho probado y reputado. Además, se argumentó que hubo una incongruencia en la valoración, porque cuando nosotros ofrecemos las pruebas, por eso es muy importante que la manera de enunciarlas, no únicamente digamos prueba documental, confesional, testimonial, sino cuál es el objetivo de esta prueba. ¿Qué quiero acreditar? Entonces, cuando yo enuncio las pruebas, le digo, este conjunto de pruebas acreditan esta situación. Entonces, es incongruente determinar y limitar que la variación de las pruebas se referían única y exclusiva en el estado de necesidad, cuando realmente, y como decía literalmente en el ofrecimiento de pruebas, que hubo una vida dedicada a las labores domésticas y familiares, por lo cual implica una falta de percepción de ingresos propios. Esto lo ignoró la sentencia y al ignorar este rol, lo que está haciendo es perpetuar la discriminación a las mujeres y continuar con la simulación de acceso a la justicia. Esta sentencia interlocutoria además se manifestó como agravio que obvió un estudio adecuado de la capacidad económica del deudor alimentario. Acuérdense cuáles fueron los argumentos del demandado, ¿no? Ninguno ni nadie habló sobre qué hace él, cuánto gana él, cómo vive después del divorcio. Cuando la única persona que continúa teniendo apoyo para limpiar es él y ahora ella no. Entonces, esta sentencia únicamente se limitó a los depósitos bancarios del actor, que correspondían a la pensión de alimentos que le depositaban a través del embargo del salario del deudor alimentario. Entonces le estaban poniendo que eran ingresos como una persona independiente autónoma la pensión que cobraba como hijo, y esos definitivamente no son ingresos. Entonces, esto impide que haya una ponderación realmente justa entre las condiciones económicas de ambas partes, porque se limitaron a juzgar únicamente a la parte más vulnerable. Y esto fue un análisis sesgado, porque la juzgadora solo analiza lo que hace la actora, omitiendo que hace el deudor. Y esta vulnerabilidad ignorada no se consideró que hubo una interrupción del proyecto de vida. Este es un derecho humano muy importante que la Corte Interamericana lo ha venido implementando en pro de que en el caso de que haya un rompimiento involuntario o por la causa que sea, pues tenemos que valorar que hay un sacrificio en el desarrollo profesional y el proyecto de vida debe protegerse. Además que esta decisión contravierte la igualdad entre las partes, porque benefició al más fuerte y no hay una equidad ni perspectiva de género al resolver, porque además es muy importante tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una jurisprudencia en las que en casos de pensiones la carga de la prueba se revierte. Normalmente el que afirma está obligado a probar. En estas situaciones, como la parte más vulnerable es la ama de casa, entonces a quien le corresponde acreditar que no es vulnerable, que tiene ingresos, es a la parte más fuerte. Entonces, voy a ir a la parte que a mí me pareció más indigna de esta sentencia interlocutoria, porque la juez familiar determinó que además de todo, dentro del proceso se había acreditado que a lo mejor tenía un concubinato y que pues ya vivía con otra persona y como vive con otra persona, pues ya no tiene derecho a una pensión compensatoria. Quiero decir, tampoco tiene relación con la litis, que el señor dentro del juicio principal se demostró haber tenido 2 hijos
durante la vigencia de su matrimonio, pero esto nadie lo ha mencionado ni en la sentencia principal, ni en esta sentencia interlocutoria y la señora, el señor manifestó que tenía un concubinato que no le acreditó de ninguna manera, y esto sí se toma en cuenta. Entonces, esto es una revictimización y un estereotipo. ¿Por qué a las mujeres nos tienen que obligar a vivir solas posterior a nuestro divorcio o la separación de nuestro concubino para poder tener derecho a algo? Entonces, la sentencia sí se enfoca en que si la actora tiene una relación de pareja posterior matrimonio, es totalmente irrelevante. Esto revictimiza y perpetúa estereotipos machistas y patriarcales. Y, como les mencioné, se ignora que existe una jurisprudencia consolidada que declara inconstitucional condicionar la pensión compensatoria a la ausencia de una nueva relación, porque eso no se lo piden a los hombres. Exigir que las mujeres permanezcan solas es violencia institucional y discriminación. Por lo cual, este es un doble estándar judicial. Se cuestiona la vida privada de la actora, pero no del deudor. Se evidencia un trato discriminatorio y un retroceso en la construcción de estándares con perspectiva de género. Esto en México lo denominamos un techo de cristal. Además, otro de los agravios que dijimos es que la juez familiar dijo que ya había una suficiencia alimentaria, puesto porque desde que se decretó el divorcio el 2014 a la fecha, pues sigue viva. Esto es una premisa falsa y es un argumento ilógico, porque pensemos, si la afirmación de que la actora ha solventado sus propias necesidades alimentarias carece de lógica, implica que si una persona no le manda alimentos y sobrevive, no los necesita. Entonces, esto es insostenible y vulnera la congruencia judicial, porque hay precedentes que no podemos ignorar. De hecho, actualmente podemos reclamar pensiones alimenticias adeudadas. Es decir, no podemos afirmar que si seguimos vivos no necesitamos alimento. Por lo cual, es importante puntualizar que la carga de la prueba se ha invertido. Según el protocolo para juzgar con perspectiva de género, la carga probatoria se invierte a favor de la mujer en vulnerabilidad, por lo que el deudor alimentario debe probar que la actora no los necesita. Además, también la juez familiar dijo que como había pasado 15, 16, como 5 años en lo que se solicitó la pensión, pues ya había pasado mucho tiempo. Entonces, como había pasado mucho tiempo, pues, ¿por qué no la presentó antes, dejando esa pregunta en el debate? Y entonces, es muy importante recordar que los alimentos son imprescriptibles. La supervivencia o el tiempo no son argumentos válidos para negarlos. Además, otra de las cosas que me pareció muy sospechosa es que en el listado de las pruebas que se valoraron que ofreció el deudor alimentario, habló sobre esta dipaliación de bienes, lo cual para mí lo denomino como un distractor. Porque en la sentencia interlocutoria no puedes acusar a una de las partes de lepidar bienes. Primero, porque es una falacia. Y dos, porque no es el tema. El tema es que la pensión compensatoria busca equilibrar condiciones económicas post-divorcio, no sancionar conductas patrimoniales. Además, la dilapidación no se relaciona con la pensión compensatoria. Son figuras jurídicas con fines distintos. Dos, la actora asumió deuda solidariamente para conciliar el patrimonio familiar. Y esto no es dilapidación, sino una contribución, porque esta deuda la adquirió durante el matrimonio, lo cual era una contribución activa para la conformación del patrimonio. Y el patrimonio aún seguía intacto, porque pese a que se demostró que existía esta situación legal, no había cambiado de propietario y la propiedad permanecía en posesión del deudor, es decir, él tenía la posesión de ese bien y que aún formaba parte de la liquidación conyugal, por lo cual de manera de facto no había un menoscabo. Es decir, si uno, como estaba dentro del incidente de liquidación secundarial, que no es parte del de pensión compensatoria, se podía demostrar que a través de un certificado de libertad gravamen aún
los propietarios eran el matrimonio. Y 4, yo manifiesto que este es un ataque a la dignidad, porque este argumento carece de sustento jurídico y solo busca menoscabar la imagen de la actora, contraviniendo el principio de trato digno. Además, yo quiero enfatizar que el tener ayuda para limpiar no te hace menos ama de casa, sino tiene que ver con tu nivel de vida. Es decir, todas las amas de casa son aquellas que sacrifican su desarrollo profesional y se encargan de las labores del hogar y cuidado de la familia, tengan o no personal a su cargo, porque en ambas partes hay un sacrificio y hay un proyecto de vida. Y no por tener auxilio de personas eres menos ama de casa. Simplemente tienes un nivel económico más alto y el nivel de vida se debe proteger, porque ese es el punto medular de la pensión compensatoria, porque en Latinoamérica, por la preponderancia de realizar este rol de cuidado del hogar, pues al momento del rompimiento de la familia, pues la parte que se sacrificó queda en totalmente desventaja. Por la cual decía que la actora no se ocupó perdonante el hogar por tener personal doméstico y que pues por eso no era ama de casa. Entonces, para mí es un nivel socioeconómico, no una ausencia de rol. Contar con este apoyo doméstico refleja un nivel económico del matrimonio y no anula el rol de ama de casa. Hay una disparidad actual porque el deudor aún mantiene este personal doméstico mientras la actora actualmente vive en casa de su señor madre, porque hubieron bastantes actuaciones del señor que la obligaron hasta irse a otro estado porque continuaba molestándola con actitudes como irle a privar de sus servicios básicos. ¿No? Le quitaba la luz, le quitaba el agua, una vez le fue a quitar el tinaco y todo eso está documentado. Entonces, por esa razón ella ya ni siquiera pudo continuar viviendo y sus hijos en el lugar donde vivieron toda su vida hasta el momento del divorcio. Son más de 15 años de matrimonio. Entonces, vamos a dar cuenta que también hubo una violencia ignorada, porque a pesar de que la sentencia interlocutoria multicitó la sentencia definitiva, la juzgadora invisibilizó que la violencia sufrida por la actora y que hubo un abandono del hogar. El deudor fue detenido además por incumplir una orden de restricción dentro del proceso. Hubo además una falta de discreción porque negó la condición de ama de casa por tener ayuda doméstica. Y entonces vamos a concluir que la actora sí desempeñó el rol de ama de casa, sí dedicó su tiempo al hogar y la familia, mientras que el demandado generaba ingresos, por lo cual hay un claro desequilibrio económico. Ahora, ¿cómo acreditamos los ingresos de las personas? Hay maneras de acreditar que una persona percibe ingresos y que es activa económicamente, por lo cual debemos tomar en cuenta las pruebas y valorarlas de manera adecuada. Primero, se negó esta pensión compensatoria porque se acreditó, como ella declaró, que rentaba el inmueble. Pero esta renta del inmueble no era un inmueble que ella tenía, sino era donde era el domicilio conyugal, y como sufría violencia, le ordenaron al señor en el principio que se fuera, pero lamentablemente, pues la casa donde era el domicilio conyugal y el centro de trabajo eran en una misma casa que se dividió y entonces la mitad era centro de trabajo y la mitad era domicilio conyugal y entonces, pues tras la separación era imposible que fueran vecinos. Entonces, derivado de estos actos de molestia constantes, la señora tuvo que dar renta de esa casa, que era su hogar, para poder pagar la renta en otro lugar o poder subsistir. Por lo que el arrendamiento del inmueble conyugal autorizado, además por el juzgado, por la violencia sufrida, no debe de determinarse como un ingreso estable, sino realmente era una medida urgente de subsistencia. No, esto no demuestra una capacidad económica.
porque la actora colaboró activamente en este centro de trabajo, fue auxiliar, fue administradora y nunca tuvo una remuneración tal cual como un trabajador patrón. Además, punto 2, se determinaron que dentro de los estados de cuenta que ofrecieron de la ama de casa en la que percibía la pensión del hijo, pues los depósitos que tenía la cuenta de la actora correspondían exclusivamente a la pensión alimenticia definitiva del hijo menor, por lo cual no son ingresos propios del actor. Además, esto que me pareció el error más a propósito que he visto es que haya una interpretación en el que el tener esta frase, el sobre del estado de cuenta y el estado de cuenta que dice portabilidad de nómina en la cuenta de débito, es una etiqueta bancaria genérica. No acredita una relación laboral ni ingresos propios. Lo que se abona es una obligación alimentaria del padre. Además, dentro de las pruebas que ofreció el deudor, presentó un depósito de 379,394,89 a favor de Cresemás S.A.S.B. y ni siquiera es parte del proceso. Sin embargo, lo anunciaron así en la sentencia y no pertenece a la actora, por lo cual es incomprensible porque el tribunal lo considera y lo agregó a la sentencia. No sé si hubo por si lo leías así nada más, no te darás cuenta y dijeras, ay, sí tiene ingresos. Y lo peor es que no analizó ningún estado de cuenta del deudor. Por lo cual, la pensión compensatoria es una justicia reparadora, no una sanción, en el cual debemos de partir de un desequilibrio. ¿Hay una pérdida económica tras el divorcio? Si hay, tiene que haber una compensación como reparación. Y esta pensión como pensión va a restablecer la equidad económica, logrando el objetivo final de este incidente, que es mantener el equilibrio entre las partes. Por lo cual, esta medida de equidad y protección va a tener como objetivo resarcir el desequilibrio económico. Además, que juzgar con perspectiva de género implica eliminar estereotipos, reconocer que hay una dominación masculina histórica y aplicar la interseccionalidad, que es una de las herramientas de juzgar con perspectiva de género, en el cual vamos a ver cuáles son las particularidades de las partes. Origen étnico, último grado de estudio, religión, contexto. Esto nos va a ayudar a tener una sentencia igualitaria, por lo cual la sentencia impugnada invisibilizó, uno, la violencia psicológica sufrida por la actora; dos, su condición de víctima, y esto culminó en afectar su acceso a la justicia y reprodujo nuevamente un trato de desigualdad, que es lo que se viene combatiendo desde el principio. Bien, entonces, tomando en cuenta estos agravios, llegamos a una sentencia de segunda instancia, en los cuales son resueltos a través de una sala civil, y esta se tuvo por presentada en tiempo y forma, y entonces, dentro de su considerando primero, refiere primero si es competente y dice: esta sala regional es competente para reconocer el presente recurso por ser una sentencia interlocutoria de entrada dentro del incidente de pensión compensatoria en el procedimiento de divorcio. Ahora que la sala tuvo en su considerando segundo, dijo: a ver, espérate, juez familiar, voy a primero analizar cuál es la naturaleza de la pensión compensatoria. Entonces, los magistrados definieron que la pensión compensatoria se desarrolla en una modalidad de obligación alimentaria entre excónyuges, por lo cual si tenemos la primera calidad le ponemos flechita porque si son excónyuges, posterior a la disolución del vínculo matrimonio. Esta tiene su razón de ser en el deber asistencial y resarcitorio derivado del desequilibrio económico que puede surgir entre las partes al momento del divorcio. Y además le dijo: pues familiar, tiene que recordar que no se extingue automáticamente con el transcurso del tiempo el derecho a recibir alimentos. Esto subsiste mientras persista la necesidad económica del beneficiario y procede cuando los cónyuges
cuando uno de los cónyuges se vio imposibilitado para generar independencia económica suficiente durante el matrimonio. Entonces, dentro de su considerando tercero, aplicando ahora sí la perspectiva de género, esta sala, en su carácter de órgano jurisdiccional de segunda instancia, analizó el recurso con perspectiva de género en términos del artículo primero de nuestra Carta Magna. Además, utilizó la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que por sus siglas en inglés es CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Recrear la Violencia contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pactos. Todo este corpus juris internacional son instrumentos que obligan a nuestras autoridades a garantizar el acceso efectivo a las mujeres, en el cual deben de eliminar todas estas prácticas discriminatorias y de manera efectiva, adoptar medidas que eviten decisiones judiciales que vuelvan a reproducir y perpetuar esta sistemática y terrible desigualdad estructural en el que los magistrados dicen, esta sentencia es incongruente. ¿Por qué es incongruente? La sala refirió que del análisis integral de los autos, al ponderar o al poner ambos, la apelación y la sentencia impugnada no cumple con el requisito de congruencia en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas. Es decir, ¿qué es la congruencia? Si yo pido A, B y C y el juez familiar resuelve, le niego Z, X, Y, pues no es congruente, porque lo que yo estoy pidiendo es A, B y C, y él resolvió X, Y y Z, como un ejemplo burdo. Entonces, el punto central es que la juzgadora de primera instancia dedujo que la actora trabajaba formalmente con base a conceptos bancarios como portabilidad de nómina y abono de pagos nómina. Esto es insuficiente, por lo cual además hubo una objeción de la prueba documental en las cuales ni siquiera había un patrón, no había una relación laboral acreditable, no hay una subordinación ni un razonamiento eficiente, por lo cual era deficiente. Además le aclaró al juez familiar que los conceptos bancarios, muchas veces hay transferencias financieras reguladas por el sistema bancario, según el Banco de México, en el cual se denomina portabilidad de nómina, pero simplemente es un tipo de actividad bancaria en las cuales tienes derecho a tener una disposición de guardar dinero o recibir dinero sin que este implique un crédito. Entonces, podríamos decir que hay dos tipos de servicios que puedes adquirir ante un banco. Uno, nómina para guardar tu propio dinero, pero ellos nunca te dan dinero. Y la de crédito, la que sin poner tu patrimonio, tú puedes pues solicitar un crédito. Por lo cual, no puede constituir bajo ninguna circunstancia como prueba plena como se hizo de manera errónea, porque este documento no puede constituir prueba plena en una relación formal. Esto implica que no hubo una fundamentación, por lo que no implica necesariamente la existencia de un patrón o subordinación. Además, determinó que el trabajo doméstico y cuidados, mantenimiento del hogar, sí generan un impacto económico aun cuando no exista un salario directo. Y le reafirmó a la juez que la delegación no excluye derechos. Es decir, el hecho de que hayan determinadas actividades domésticas que pudieran delegarse a terceros, empleados, no excluye por sí solo el derecho a una pensión compensatoria. Además que la organización y dirección y supervisión y administración del hogar con auxiliares domésticos también constituyen formas de trabajo no remunerado que genera un detrimento en la economía. Por lo cual, no tomó en cuenta que dichas actividades a tiempo completo también te generan costos de oportunidad, porque estás vigilando que todos hagan bien su trabajo y no se enfocan en que hay una pérdida del desarrollo profesional del cónyuge que sí se dedicó al hogar. Y entonces no dijo que eran operantes los agravios, sino que ordenó reponer el procedimiento y los denominó
vicios procesales por falta de elementos suficientes para resolver adecuadamente. Yo creo que era tan mala la sentencia a primera instancia que dijo, ¿cómo le ayuda al juez familiar a, pues, darle esta dirección para que resuelva conforme a derecho? Y dejó insubsistente la sentencia interlocutoria reponiendo el procedimiento. Dijo, detecté vicios, le ordenó recopilar nuevas pruebas, revisarlas y resolver. Aquí vamos a dar un claro ejemplo de cómo a veces te dan la razón sin darte la razón, para, pues, yo creo que, pues, esconder un poco cómo estas autoridades pueden aún llegar a resolver de esta manera, siendo que son, pues, las personas o los profesionales que deberían estar mayormente capacitados para resolver en este tipo de contiendas. Entonces voy a concluir que la pensión compensatoria en México la vamos a ver a través de una perspectiva de género sobre la justicia social y que debemos reconocer, y alzo la voz, del trabajo doméstico no remunerado. ¿Cuál es el contexto de desigualdad? Vamos a ver que hay una realidad oculta. Las mujeres en México enfrentan una doble jornada, hasta triple jornada sin remuneración, por lo cual siempre invierten más horas en labores domésticas, mientras que también trabajan fuera del hogar. Aquí existen a veces mujeres que son amas de casa y trabajadoras. Entonces, al haber un plano de desigualdad entre los miembros de la familia, es decir, no se distribuyen de manera equitativa las labores domésticas. Además, existe otro punto medular para hablar sobre esta desigualdad. También se ha demostrado en las estadísticas que existe una brecha salarial de género que mantiene a las mujeres en una situación de desventaja económica social, lo cual debe tomarse en cuenta. Esta brecha salarial de género, podemos obtener estos datos de desigualdad a través de la información de UIT en mujeres, en los cuales podemos ver que en un 56% las mujeres perciben que en México no se respetan sus derechos. Esta es una de las estadísticas de la ENADIS, y como posturas puestas en el 22%, se acredita que las mujeres están de desacuerdo con la falta de respeto a sus derechos. Por lo cual existe una persistencia de discriminación en el trabajo, y la desigualdad de ingresos mantiene a las mujeres en una situación de desventaja económica como social. Además, también deben analizar en todas las contiendas cómo administran el tiempo y cómo reparten el trabajo doméstico. En el 75%, según la OCDE y el INMujeres, las estadísticas muestran que el tiempo de las labores del hogar muestran una distribución inequitativa de responsabilidades. El 75% lo hacen las mujeres y el 25% recae en la responsabilidad masculina, por lo cual debe de tomar en cuenta cualquier jugador todos los compromisos internacionales que el país que es parte haya tomado, como México a través de la Convención de Belén do Pará. Además, debe de tomar en cuenta que México tiene una transformación legislativa en la cual está haciendo cambios en todas sus normas nacionales por estos compromisos internacionales, y que existen ya leyes de acceso específicamente para mujeres en este siglo XXI como mujeres a una vida libre de violencia. Además, que debemos de robustecer o reafirmar este cambio constitucional, analizar las reformas que se encuentran dentro de nuestros códigos civiles, en las cuales tratamos de quitar estas viejas fórmulas heredadas del Código Napoleón. O imagínense desde cuándo es, en el cual continuamente ponen a una mujer en desventaja. Además, también podemos tomar en cuenta que no solo en materia civil han habido cambios o transformaciones en la forma de juzgar y de analizar las situaciones de las mujeres o de los hombres, por lo que en el Código Penal ya existen reformas profundas para incorporar la perspectiva de género en la justicia penal. Además, que los procedimientos tienen cambios y que este debe de ser siempre a través de un enfoque de género. Las sentencias que no podemos pasar desapercibidas es como, por ejemplo, el caso Campo Algodonerero, en el cual caso González y otro versus México tienen un punto de inflexión en el cual establece que los estados deben implementar programas y capacitaciones de derechos humanos y de género en los funcionarios públicos.
Otro de los casos emblemáticos que vino a robustecer esta perspectiva de género es el caso Digno Ochoa, en el cual obligó a romper estos estereotipos. Primero tenemos que identificarlos. Vamos a reconocer que estos estereotipos que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro chip, en nuestra manera de juzgar y percibir el mundo, muchas veces se judicializan. Y estos roles sociales de las mujeres en caso de violencia deben de analizarse tratando de erradicar esta discriminación, como fue en el señalamiento por los familiares de Digno Ochoa Plácido y México en la necesidad de eliminar acceso a la justicia. Sin embargo, tenemos que ver que hay avances a la desigualdad. Cada vez hay más mujeres y más compromisos, por lo que hay una creciente presencia de mujeres, de juzgadores convencidos que se han convertido en aliados de las mujeres en este desmontaje del patriarcado. Y tratamos a través de este tipo de exposiciones o de el acompañamiento en este tipo de procesos tan complicados, de romper los paradigmas del indicativo modelo patriarcal que ha delimitado los roles de género y siempre nos ponen en plano de subordinación. Por lo cual concluyó que la pensión compensatoria va a reconocer el valor, va a darle un valor al trabajo doméstico. Y esto lo vamos a lograr reconociendo legal y económicamente este trabajo. Es decir, no solo lo vamos a enunciar, sino que vamos a lograr a través de determinar una pensión compensatoria favorable, una verdadera igualdad entre mujeres y hombres, y esto se va a denominar justicia social. Por lo cual la pensión compensatoria en México va a representar un reconocimiento de años de trabajo invisible y gracias a esto vamos a lograr superar el modelo patriarcal que perpetua nuestra desigualdad de género. Quiero decirles que esperamos que en una próxima cápsula de Viernes de Derechos Humanos podamos tener ya un avance más en esta contienda judicial que hoy me sirvió de ejemplo. Quiero decirles que este caso es el caso emblemático de mi tesis de maestría, puesto que es una lucha que de verdad se tiene que estudiar para ver de qué manera logramos que ya todas y todos logremos acceder a la justicia, no de una manera tan tardía, porque ya una tardía puede conllevar a una injusticia en sí misma, ¿no? Quiero finalizar con esta frase del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano: un espíritu recorre toda América y es el espíritu de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra Merly Martínez Hernández por su brillante exposición y le expresamos nuestras felicitaciones por la claridad y la profundidad de sus aportaciones que han enriquecido este foro. A continuación, compartiremos algunas preguntas de nuestro apreciado auditorio, a quienes agradecemos su constante sintonía y el interés reflejado en sus valiosas participaciones. La primera pregunta dice así, estimada maestra: ¿cuál es la diferencia entre pensión alimenticia y pensión compensatoria? Muchas gracias, Luisa Nelly. Muchísimas gracias al público por su pregunta, porque esta es una pregunta medular, la cual la juez familiar debió hacerse antes de resolver el incidente. La diferencia entre la pensión de alimentos, queremos decir, que surge de dos hechos diferentes. La pensión de alimentos es aquella que se da entre personas que tienen la obligación y el derecho de recibirlos. El Código Civil lo prevé entre padres e hijos, y esta puede ser incluso extendida a abuelos, y esta es retroactiva. Es decir, si mi papá tiene la obligación de darme alimentos, en un futuro yo también tengo la obligación de darle alimentos a mis padres. Y esto deviene a una necesidad porque existe una parte que tiene la necesidad de recibirlos y el otro tiene la obligación. Generalmente la pensión de alimentos provisional y definitiva tiene su origen en una acta de nacimiento en el que el padre tiene que proveerle alimentos al menor o al hijo que nació porque por sí mismo no puede dárselos. Y estos te obligan hasta el momento en que tu hijo puede valerse por sí mismo, tiene un arte, un oficio y una profesión, siempre y cuando sus estudios sean acordes a su edad. Es decir, no pueden ser por siempre. Y, por ejemplo, en otros casos también
pues que hay una capacidad económica. Sin embargo, ser desempleado no te quita de tener la obligación, sino ya, entonces los alimentos te los fijan en salarios mínimos, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la pensión compensatoria? La pensión compensatoria, esta es específicamente cuando existe un desequilibrio económico entre las partes. Y esta no se da entre padres e hijos o abuelos, sino que se da en la vida en pareja, entre cónyuges y entre concubinos. Y la actividad principal es que tiene que haber una persona que haya sacrificado su desarrollo profesional por dedicarse a esta actividad que se denomina ama de casa. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, estimada maestra. Tenemos aquí un comentario y una pregunta del maestro Juan José Aguilar Ordóñez, a quien le agradecemos su comentario. Dice, es muy cierto que el rol de la mujer en el hogar es doble que el varón. Hay mayor aportación cuando son empleadas en cualquier sector productivo. Cuando se expresa perspectiva de género, nos referimos inmediatamente a la mujer y no al hombre. Por otro lado, en la época de postrevolución en la frailesca existió el matriarcado en los tiempos del mapaches. ¿Algún comentario, estimada maestra, con referente a los comentarios del maestro? Muchas gracias, maestro, por comentar. Me da mucho gusto que siempre esté atento. Le mando un saludo, maestro Juan José. Y claro, tiene usted razón. Sin embargo, aunque este caso que estoy planteando es como clásico de la mujer, la perspectiva de género no es femenino masculino, sino género en general. Y esta puede aplicarse si estamos en una situación en que en el matrimonio la mujer sea la que se dedique al ejercicio de su profesión y el hombre sea el que sacrifique su proyecto de vida y se convierta a dedicarse exclusivamente al cuidado del hogar y los hijos, entonces sería totalmente igual. Entonces no es de género. Muchas gracias, estimada maestra Merly Martínez, por la claridad de sus respuestas a las preguntas y comentarios formuladas por nuestro auditorio. Enviamos un cordial saludo al doctor Bisman, Johan Díaz Castillo, que nos dice, excelente invitada, muy buena ponencia. También saludamos nuevamente al maestro Juan José Aguilar, que manda saludos a la maestra Merly Martínez y dice, muy interesante, excelente expositora y tema. Muchas felicitaciones a la maestra Merly, de tal hija, tal padre. Muy bien. Ah, qué lindo. También mandamos saludos a Beatriz Beata y a Lalo MH, que dice excelente licenciada. Les agradecemos su asistencia y el interés permanente que siempre demuestran en nuestras actividades académicas. A continuación, le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la voz al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascar. Bueno, nada más para agradecerte, Merly, por tu participación, muy interesante, muy bien expuesto el caso, realmente das muchas luces que son importantes, sobre todo ahora que podríamos decir, como recuerdo a la doctora Lorena, que en determinado momento eh, ella decía que ahora los derechos humanos en los juicios eh, familiares se deberían de resolver más conforme a los parámetros interamericanos y los tratados internacionales que pienso que han venido a oxigenizar el derecho, a volverlo más humano, menos técnico, pero centrándose en las necesidades, sobre todo de las personas más vulnerables, como puede ser este caso de la perspectiva de género. Vamos a entregarte un reconocimiento. Te voy a pedir a la licenciada Neidalí Espinosa Sánchez que nos haga el favor de proyectarlo y aparte de proyectarlo, que lo lea. Adelante, Neidalí. Gracias, doctor. El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación otorgan el
Certificado a la maestra Merly Martínez Hernández por su destacada participación en el foro Viernes de Derechos Humanos en su 19ª temporada con la conferencia magistral Pensión Compensatoria y Derechos Humanos, un enfoque global. Lo firma el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y miembro del SNI-CECITE. El día de hoy, 13 de febrero del 2026. Muchas gracias, estimada maestra. Muchas gracias, sí. Y sobre todo en este viernes 13, ¿no? Una conclusión final, por favor, Merly. Bueno, concluyo que esto es una evolución, no nos debemos desanimar. Muchas veces lo más complicado es explicarle esta situación a los clientes, que son ellos los que realmente viven estas desigualdades, que el acceso a la justicia puede tardar mucho tiempo, pero considero que si nos aplicamos, estudiamos y no nos rendimos, podemos lograr entregarles la justicia a las manos de los que más lo necesitan. Perfecto, y tenemos una sorpresa por ahí. A ver, Neidalí, ¿de qué se trata esa sorpresa sorpresiva? Muchas gracias, doctor. Pues tenemos aquí el comentario de Carla Minerva Vázquez de Regules. No sé si la conoce, maestra. Espero que se haya dado cuenta. Dice, hola, buenas tardes. Muchas gracias por una persona que sigue luchando por los derechos de mi hijo y por mí. Ha sido muy difícil el camino de tantos años. En las jueces familiares siguen violentando mis derechos. A mí, violentándolo, no lo sancionaron, no lo condenaron, a pesar de las evidencias de detención de mi ex esposo teniendo orden de restricción. No es posible que desde el 2011 estemos luchando por justicia y es a mí a quien no me dejan avanzar en mi vida. Gracias, equipo Lascano. Bueno, se vuelve muchas veces una falacia la justicia pronta y expedita, y sobre todo con este tipo de operadores jurídicos como los jueces, el caso que mencionas, la forma insensible, y para acabarla de amolar, pues es una mujer la juez. Así que eso tampoco es garantía. Pues muchas gracias, no sé si quieras Gracias, decir... Carla, te abrazo fuerte. No nos vamos a rendir. Bueno, pues con esto terminamos un viernes más de Derechos Humanos. Ha sido muy aleccionador, muy interesante. Un saludo a Carla Minerva Vázquez de Regules y nos vemos pronto. ¿Dónde más? Aquí en TVLex. En Nos TVLex. vemos. Buen fin de semana. Feliz Día del Amor y la Amistad. Feliz Día del Amor y la Amistad. Que la pasen muy bien. Hasta pronto. Yo no tengo nada que hacer. ¿Pero qué haces? Nunca. ¿Cómo es tu nada? ¿Cómo es tu nada? Yo nunca tengo nada que hacer. Yo voy a tu casa, ¿qué estás haciendo? Nada, absolutamente ¿Pero nada. qué? O sea, estás tirado en la cama, miras tele, Es que comes. la gente le gusta hacer algo a fuerza. No, pero ¿cómo es tu nada? A fuerza. Y yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada. Entonces siempre que hablo con una persona, le digo,